Audio grabando. Doctor Manuel, ¿cómo estás? Hola, Lucas, ¿cómo vamos? Excelente, hermano. Muy contento que estés por acá. Tengo muchas preguntas. Sabes que el tema en el que vos trabajás y lo que haces, pues me encanta. Me gusta investigar un poquito sobre nosotros, sobre el cuerpo, sobre la salud. Y pues vos estás en un camino muy bacano. Me has podido contar un poco. Pero antes que nada quiero que me contés de dónde viene eso. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el camino de la medicina? ¿Y cómo llegaste a donde estás hoy? Bueno, Lucas, desde muy temprana edad para mí la medicina fue como lo que yo quería estudiar siempre. Hago como otra cosa diferente a esto. Mucho por la curiosidad de entender cómo esta máquina funciona, porque es como una máquina que quizá a veces ni le damos la importancia. Entonces ahí me metí yo en ese mundo de aprender esto desde toda la parte académica, técnica. Ya cuando empiezo a trabajar en el mundo médico tradicional, pues al principio como con mucha energía, muy contento con lo que veía. Trabajé mucho en urgencias, luego me desenvolví en un evento más de consultas, digamos, como de consultas prioritarias, y ahí me empecé a dar cuenta de un montón de patologías crónicas como sin respuesta. O sea, un montón de personas que se les diagnosticaba algo, pero en vez de ir mejorando, lo que veía que cada momento tú tenías más y más medicamentos y el paciente se iba deteriorando a través del tiempo. Y esto me llevó a cuestionarme en ese momento de decir, bueno, ¿qué más puede existir en el entorno de nuestro mundo de medicina que pueda ofertar una manera distinta de ver al paciente y abordarlo? Es donde empieza la búsqueda como muy activa de entender otras formas de abordar el cuerpo, la salud, y me encuentro en todas estas búsquedas con la medicina funcional. Y fue como un abrir otra vez de conciencia en cuanto a la carrera y a lo que me he dedicado, y es entender por fin como la causa raíz de por qué le pasa algo al cuerpo. Se da uno cuenta de que esto es una suma de muchas cosas, no solo porque te tocó ser hipertenso o diabético, o te tocó un Alzheimer, o te dio un infarto porque tu familia sufre infartos. Hay un montón de factores alrededor que hacen que una patología esté presente o no en un ser humano, y que muchas de estas cosas pueden ser incluso evitables si nosotros nos damos la tarea de revisar esta máquina como revisamos el carro, la moto, hacemos una técnico mecánica, pues empezamos a ver que esto tiene una solución más temprana. Ahí empieza todo mi mundo a entender esto, y cada vez eso es como que me voy metiendo y empiezas a encontrar un montón de cosas muy bacanas, que es lo que venimos a hablar hoy, que son de tu interés también. Entonces, ese es como mi camino hasta ahora, y pues esto es como yo lo llamo como el nuevo despertar mío en la parte profesional y de la salud. Manuel, ¿y vos por qué crees que nos hemos demorado tanto o por qué no ha existido como esta revisión en la medicina desde mucho antes? Porque siempre se ha tratado como de abordar cómo apagar el problema y no cómo solucionarlo de raíz desde la medicina. Yo creo, y esto es pues una opinión pues muy desde acá, y es que esto va muy como en la forma en que se ha estructurado desde Occidente el abordaje de la medicina, y viene mucho con los temas también económicos, porque pues aquí también hay unos temas económicos, y es la forma como nosotros nos enseñan a trabajar en el sistema. A un médico le enseñan una manera muy mecánica de ver un paciente basada en unas guías, y estas guías te llevan a ser una persona que formule un montón de sustancias. No estoy diciendo que sean malas, sino que son unas guías de manejo, y a ti te encasillan en una guía de manejo. Y esto hace que esa sea una estructura de pensamiento muy arraigada a la cultura occidental, donde tú tienes, ejemplo, un cáncer, y este cáncer es abordado de esta manera, y ese es el resultado, bueno o malo, es el resultado de acuerdo a lo que se ha venido planteando desde la estructura. Entonces, cambiar esto es como cambiar la forma de ser de alguien, o cambiar la forma de pensar de alguien que ha venido pensando de una manera muchos años. Se trata de cambiar un poco el sistema, y esa es la parte difícil, la resistencia que se ha venido dando a través del tiempo. Hoy por hoy, que tú lo vamos viendo, hay un poco más de cambio y apertura a estos nuevos tipos de terapias o abordajes un poco más, digamos, conscientes del ser humano. Cuando vos hablas de Occidente, ¿por qué hablas de Occidente? En Oriente están un poquito más abiertos y están un poquito más en la búsqueda de eso hace más tiempo, o ¿por qué te referís más a Occidente cuando hablas de todo este tema de medicinas? Primero, pues porque es la parte donde está uno formado, y es como la estructura de academia que tenemos. Pero si tú vas a las academias y vas y investigas un poco, y creo que tú también lo conoces muy bien, en la parte de Oriente hay un abordaje un poco más holístico del ser humano, donde se involucra la parte emocional, el entorno donde vive ese ser humano. Hay un tipo de abordajes diferentes que no solo tienen que ver con la parte química o la farmacéutica, sino que también hay abordajes muy basados en plantas,
en tipos de abordajes muy, digamos, también culturales y arraigados a ese tipo de formación y pensamiento, donde también se involucra mucho al ser humano en su etapa de pensamiento, emoción, que tienen mucho que ver con el desarrollo de una patología o no. Bueno, entonces metámonos un poquito en el tema de la medicina funcional. Si vos tuvieras que escoger 5 cosas que vos le podrías decir a los pacientes o a todo el mundo, que son como las más importantes para evitar enfermedades futuras, ¿qué sería lo más importante que todo el mundo pueda hacer? Yo creo que aquí y es lo más bonito porque esto es muy fácil, y es cómo tú vives, que es lo que llamamos estilos de vida. Y aquí viene cómo tú duermes, cómo tú te relacionas con tu entorno, tu grupo de gente que quieres, tus amigos, en lo que tú trabajas, lo que a ti te gusta hacer, ese propósito que tengas, cómo te alimentas y cómo esas cargas, digamos, tóxicas en el que vivimos en el entorno nos dan un impacto en nosotros en salud y el ejercicio. Yo creo que son cosas muy básicas que pueden ayudarte a mantener una salud muy buena a través del tiempo. Yo creo que esos son como los que, si tú estás en una consulta mía, eso es lo que primero le vamos a apuntar. Es como la base de la salud es venga y metámonos en esos estilos de vida que van a hacer que tú puedas mantenerte muy bien a través del tiempo. Bueno, me encantaron los 5. Pues yo también creo que esos son como los 5 pilares más importantes de la salud de alguien, pero quiero abordarlos todos. Y quiero empezar primero por la alimentación. La alimentación ha pasado por unos rumbos supremamente complicados, supremamente polarizados, donde ha salido la dieta de coma solo carbohidratos, coma solo lechuga, coma solo proteína, coma solo las grasas son lo mejor, no, las grasas son lo peor. Pues vos sabes que la pirámide de alimentación que nos enseñaron a nosotros en el colegio estaba totalmente invertida. Pues eso se ha dado cuenta la gente ahora, pero nosotros nos decían que lo que había que comer era pan, ¿cierto? Las proteínas estaban en la parte más chiquita y todo el tema de panes y cereales era como lo más grande y frutas y vegetales estaba como a intermedio. Hoy en estudios y que está comprobado o cuáles son los estudios más recientes que hablen de qué es una alimentación sana, ¿cierto? Digamos que este es un tema bien escabroso, complejo, porque tiene muchos matices, ¿cierto? Pero digamos que vamos a hablar de un tipo de alimentación como que nos podría beneficiar a la gran mayoría de seres humanos, por así decirlo. Esto tiene muchas cosas porque no es lo mismo tú alimentarte si geográficamente naces en Occidente o si naces en África, si naces en Asia, porque hay una condición genética que hace que pues funciones de una manera, no porque hay cargas genéticas en cada uno de nosotros. Hay a personas que les caen mejor unos alimentos que a otros. Y digamos que lo que eres tú hoy, lo que soy yo hoy, pues viene de un linaje también de atrás y de un aprendizaje cultural y el entorno en que nos vivimos, que también nos estructura desde la microbiota y otras cosas que hacen que una alimentación sea mejor. Pero lo que sí es muy cierto en todo esto es que la alimentación que es o que tiene un exceso en el uso de ultraprocesados, que es todo lo que pasa por una fábrica, ya de galletas, panes industrializados, lácteos industrializados, ese tipo de alimentación es la que uno diría no se debería abordar con tanta frecuencia, ¿sí? Ahí es donde uno tiene que empezar a ver que no es como o la keto, la mediterránea o esto, lo que hablabas de la pirámide. Danos un ejemplo, Manuel, de productos que la gente coma todos los días que no son ideales, de esos que son ultraprocesados. Ejemplo, la leche. La leche es, hoy por hoy, es un producto procesado porque no es como la leche que teníamos tiempo atrás, que era de una finca donde pues se ordeñaba, se hervía, se consumía. Hoy esta leche pues, sale de las fincas, pero tiene que tener un proceso de pasteurización, de industrialización, que hace que esto no termine siendo un elemento saludable para ti. Ejemplo, de todos los que pueden haber, y si tú vas a ver las loncheras de nuestros chicos, de los niños que están en nuestra cultura, tú vas a ver que siempre hay un paquetico de algo, bien ya ponqué, papita, pan, todas estas cosas que están en el día a día, en la alimentación de un ser humano, van creando una forma o una estructura epigenética que hace que tus genes puedan cambiar y generar inflamación en nosotros, ¿cierto? Entonces, esta es una de las cosas que uno tiene que empezar a ver. Los ultraprocesados es de las cosas que uno no debería consumir con tanta regularidad en la dieta. Y mira que tú ves en un supermercado, tú vas a ver y casi todas las filas están hechas de ultraprocesados, ¿cierto? ¿Cuál es la...? Porque ahí, por ejemplo, hablamos de leches, pues obviamente sí los paqueticos. Yo creo que en su gran mayoría las personas saben que no son lo ideal.
Pero por ejemplo leche, cuando uno habla de leche, entonces ya tiene que hablar del queso, que pues ese queso me imagino que ya también viene ultraprocesado, que viene de esa leche que ya viene ultraprocesada. Entonces, para el tema de los ultraprocesados, ¿cuáles son como los ideales? O sea, no consumimos esto, pero entonces, ¿cómo consumimos el pan? O no, hay, o no, se puede, no se debe consumir pan. O cómo se cambian esos productos. Como vos lo hablabas, por ejemplo, de los niños, que me parece muy importante. Es listo. No se le manda el paquetico, no se le manda. ¿Qué podemos reemplazar en esos productos que, que funcionen, que sea fácil? Yo sé que la gente busca facilidad también, pero ¿con qué reemplazamos esos ultraprocesados? Digamos que hay también un tema muy complejo porque a nosotros nos encanta es como reemplazar o con qué cambio esto o qué se asimile a esto. La idea es como empezar a pensar que el mejor alimento sería la comida real. Yo no sé si, pues yo tengo 42 años, entonces a mí en esa época a mí no me empacaban paqueticos, sino que me echaban un huevo que se volvía como incluso hasta verde cuando llegaba en la lonchera, te ponían el jugo tapado con una cosita, entonces era muy natural. Es como intentar tú devolverte a eso, que tampoco es tan complejo porque hacer un huevo no lleva mucho tiempo, empacar una arepita, empacar una yuquita, empacar como esta comida muy, digamos, de casa, que es a lo que se debería volver, ahí es donde uno podría utilizar. El lío empieza a ser como cómo reemplazamos un queso, por ejemplo. Entonces tampoco hay que ser tan extremista y decir yo no como queso, sino con qué regularidad lo estoy comiendo, ¿cierto? Porque puede ser que yo lo como una vez, otra vez no, que sea una dieta rotativa donde yo coma queso un día, los 2 días no, al tercer día vuelve y lo coma, que no está mal, ¿cierto? Es más el abuso que queremos llegar acá. Pero digamos que crear el tipo de alimentación que sea un tipo de alimentación muy natural, muy real, que sea como esa comida anterior que había, muy rica en fibra, que ahí es donde viene el tema de cómo nos reinventamos esto de montar una lonchera a un niño, por ejemplo. Cómo nosotros para el trabajo nos llevamos una lonchera que pues no nos cuesta y no nos demanda hacer un montón de trabajo para generar ese alimento. Entonces viene un tema también de educación, porque yo creo que uno come más por cultura que por lo que uno sabe que es bueno o es malo para su organismo, que es donde viene todo este tema de entender qué es bueno y qué no en cuanto a lo que nos vamos a comer. Ahí viene una cosa muy importante, es cómo educamos a nuestra gente, a nuestros pacientes, para que empiecen a entender que la comida no es tan compleja y que se puede hacer cosas muy fáciles, rápidas, que no te generen tanto daño. Entonces, básicamente ahí, como para resumir lo que dijiste, es lo más importante es comer comida real. Eso es donde podría estar uno metido. Por ejemplo, el caso del pan, si uno quisiera comerse un pan, la invitación así como hay panes que son panes de masa madre, por ejemplo, ¿sí? Nos pueden ayudar como a disminuir esa carga de gluten, no porque el gluten sea malo, no hay que satanizar, pero debemos entender que el mundo de la industrialización ha hecho que ciertas moléculas sean modificadas para poder que crezcan en mayor cantidad, para poder que un negocio sea más efectivo. Pues yo necesito que esto resista una plaga y no se me dañe el cultivo de maíz o de trigo. Entonces, en ese contexto, pues esto se modifica y consumirlo con mucha regularidad hace que yo tenga problemas de salud. Entonces, ocasionalmente no te va a pasar nada, pero eso se volvió parte de nuestra cultura. O sea, comer y abrir una nevera y sacar una salchicha, meterla en un pan, echar una salsa, pues es más fácil que yo dedicarme a hacer un huevito revuelto con, no sé, con una carne, con algo de vegetales, ¿sí? Entonces es más como en ese mundo express de ser rápido, pero quizá no nos damos cuenta de que eso que es rápido no es tan bueno, que esto tiene un montón de cosas que nos pueden dañar porque nunca nadie se ha detenido a mirar qué tiene una salchicha, o sea, de qué está hecho esto. Yo creo que ninguno leemos, bueno, yo no lo leía antes, yo no leía qué decían esas letricas, ¿sí? Y quizá ahí hay una cosa que nos toca aprender y empezar a elegir, como qué de esto me puedo comer y qué no, porque esto me puede hacer daño. Sí, porque yo creo que uno de los pensamientos de las personas cuando empezaron todo este tema de dietas, o por lo menos cuando me empezó a tocar a mí que la gente empezara como a pensar un poquito más en cómo comer, empezó como la alimentación fitness, ¿cierto? La alimentación fitness cogió una percepción como de alimentación cara, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vas a cambiar tu jamón normal por un jamón, eh, pues antes era de pavo, pero entonces ya que no sea jamón de pavo, que sea pavo real pavo. Entonces la gente empezó a decir, no, que la lechita, no, que no tome la lechita, no, que yo tome el yogur griego sin azúcar, no, valía 5 veces más. No, que ya no se coma, por ejemplo, eh, no, una barra de proteína es carísimo, ¿cierto? Entonces mucha gente asoció como el tema de una alimentación sana como una alimentación fitness, que creo que son diferentes también. Exacto. No quiere bajar grasa o quiere aumentar masa muscular o quiere... Son alimentaciones y dietas totalmente diferentes a lo que es comer sano, ¿cierto? Entonces el tema de comer sano, hasta ahora lo estudio y lo que más mejor, según lo que dice, es comer comida real, que para entender es comer
vegetales los que sean. Sí, en resumidas cuentas es buena cantidad de proteína, buena cantidad de vegetales, incluso en ese plato, Harvard, por ejemplo, es uno de los sitios que más se ha dedicado a estudiar esto y digamos lo que siempre se ha mencionado hace rato desde que la pirámide se volviera a invertir es mitad del plato vegetales a libre demanda y es, creo que culturalmente nosotros nunca hemos tenido en la mitad de nuestro plato ese montón de vegetales. O sea, en mi casa, por ejemplo, uno creció más con yuca, papa, arroz, unas cositas así de vegetales pequeños y la proteína. Entonces, lo que más siempre abundó fue carbohidratos, se pierde la fibra que está en vegetales, entonces a eso hay que volver. Muchos vegetales, buena fuente de proteína y puede ser animal, puede ser proteína vegetal si eres vegetariano. Hay que individualizar aquí sí, porque ya depende de cada paciente qué requerimientos tenga en base a su salud, si hay que dejarlo en una vegetariana o no, vegana. Bueno, aquí entraría un contexto de individualización, pero en general volviendo a esto es proteína, los vegetales, algunos carbohidratos dependiendo de la actividad física que tú hagas, de qué tanto te muevas, de qué tanto gastas energía y grasas saludables. Eso es como un plato que tú puedes consumir sin problemas, estar muy bien nutrido en todo momento. Y en lo que vas a tomar, que es otro tema muy interesante, no necesitamos tomar una cantidad de jugos, solo con agua está bien, con alguna infusión está perfecto. O sea, es volver a entender que nos decodifican de una manera en tu digamos, cultura, porque uno come como la cultura te enseña, como tu familia te enseña, a que tú seas consciente que te estás comiendo. Y la alimentación saludable no es costosa, porque nos la quieren vender como que esto es costoso. No se trata de que tú reemplaces un queso por un queso de coco que vale 3 veces más. Quizá no tengas que comer tanto queso y te comes es un queso 2 veces a la semana y no tienes que empezar a inventar que tiene que ser un queso de coco o tiene que ser un yogur griego, que tú el yogur en la casa lo puedes hacer natural. O sea, la leche se puede fermentar y hacer un yogur. Te sale súper barato y es saludable para ti. Entonces, hay estrategias. Lo que pasa es que es educar para yo entender qué estrategias puedo utilizar y hacer que mi alimentación sea muy saludable. En otra pregunta de la alimentación que tengo, pues han sido modas, pero esta se ha quedado y quiero saber como también como la rigurosidad técnica de lo que se sabe hoy en día de los ayunos, tanto el intermitente como los ayunos prolongados. Realmente, ¿qué se sabe de eso y qué tan bueno es? Bueno, esos son, digamos, estrategias muy interesantes. Como te repito, hablar de alimentación es muy difícil generalizar. Entonces vamos a hablar de que esto como estrategia bien acompañada, bien orientada, son muy buenos. Los ayunos que son por momentos, como decir ayunos de 18 horas, 14 horas, 15 horas, son ayunos que metabólicamente a ti te van a ayudar mucho a activar unas vías. Hay una vía, pues técnicamente se llama la vía de la AMPK. Es una vía que hace que yo produzca una cantidad grande de antioxidantes y genere efectos antiinflamatorios en mi mundo. O sea, el ayuno, dependiendo del paciente, si yo tengo, haciendo una acotación aquí, si yo tengo un problema de azúcar, por ejemplo, una hipoglicemia, yo no sería un candidato para hacer ayuno, porque la vas a pasar mal, ¿cierto? Pero si yo lo que tengo es un problema de digamos, resistencia a la insulina, alteraciones del azúcar, en cuanto a hiperglicemias, los ayunos me van a favorecer mucho. Y si yo estoy o estoy sano, los ayunos intermitentes son muy buenos para regular los estados metabólicos. Ahora, el ayuno prolongado de más de 48, 72 horas, donde yo empiezo a generar un mundo de cetonas o de esas entrando como a ese mundo donde yo produzco un cambio en la producción de mi energía a nivel celular. La principal fuente de energía de nosotros es el azúcar, pero cuando entramos al mundo de los ayunos prolongados es con las grasas. Yo empiezo a generar un montón de efectos antiinflamatorios muy interesantes en nuestro organismo. Y además empiezo a hacer una cosa que se llama como comerme esas células que están siendo no efectivas en mi cuerpo. Se llaman las células senescentes o células zombies, se llaman así. Y los ayunos prolongados han demostrado que ayudan a que yo pueda barrer y deshacer estas células que generan una inflamación crónica de bajo grado en nuestro organismo. Entonces, ambos son muy buenos, pero aquí se tiene que individualizar al paciente para entender dónde lo puedo poner yo. Porque si tú estás en un estado metabólico que no es correcto y te mando un ayuno prolongado, no la vas a pasar bien. Y metabólicamente vas a estar sufriendo y no va a ser efectivo lo que vamos a hacer. Perfecto, me queda muy claro. Quiero entrar al uno de los segundos temas que hablaste y que lo dijiste creo que varias veces y es como el más sorprendente cuando uno habla de salud, porque cuando nos sentamos a hablar de salud es como cómo estás físicamente, cómo está tu cuerpo, pero vos arrancaste a decir
y lo dijiste creo que 3 veces mientras hablamos, es las relaciones, ¿cierto? ¿Cómo entran las relaciones a pesar realmente en esa salud? Inclusive hay unos temas muy charros y es que hoy en día la salud mental, ¿cierto? Pues que ya hay muchos que tiene HDHD, no sé qué, que tiene este problema, que tienen los... Y antes, pues los papás o los abuelos, más que todo eso no existía, ¿cierto? Y no lo relacionaban con nada de su salud porque para ellos eso ni existía. Hoy en día realmente, ¿qué estudios o qué nos dicen de las relaciones y cómo afectan nuestra salud? Eso es un tema muy interesante y yo lo discutía con algunas personas y es que yo siento que cada vez que nosotros avanzamos tecnológicamente nos vamos aislando como manada, como grupo, ¿sí? Yo, en la época de nosotros, desde adolescentes, de pelados, el parche de uno era irse a la calle a jugar, o sea, a compartir, a uno tenían que entrarlo a la casa. Esa relación genera, le genera a un ser humano, digamos, satisfacción, te genera placer, te genera pertenecer a un grupo, sentido de pertenencia, y eso te da salud mental, ¿cierto? Antes no había tanta distracción, tanta cosa, tú te enfocabas en algo, tú estabas en una charla con tus amigos y estabas en la charla, tú no estabas chateando, mirando qué había acá, sino que tú estabas perteneciendo a ese grupo. Entonces, fomentar relaciones en los seres humanos es un tema determinante para tu salud emocional. Y la salud emocional tiene un impacto en la salud orgánica. Nosotros no podemos pensar, y eso pues ya obviamente hace mucho rato está, digamos, debatido, y es la mente va por un lado, el cuerpo orgánico va por otra. Esto hacen parte de una sola unidad. Tú estar solo, sentirte solo, que no perteneces, tiene un impacto muy grande en tu capacidad de, digamos, producir energía. Tú te vas a sentir en un estado de aburrimiento. Y ese estado de aburrimiento, de estar aislado, de estar solo, tiene un impacto a nivel de cortisol, tiene un impacto a nivel de neurotransmisión, por ende tiene un impacto a través de estas emociones a nivel físico. Entonces, las relaciones son catalogadas como eventos determinantes en la salud o en la buena salud de un ser humano. Incluso si tú ves la época ya senescente de un ser humano en su envejecimiento, de las cosas que más determinan es no sentirse solo. Y si tú te remontas a nuestros, digamos, abuelos, bisabuelos, las casas como eran, había mucha gente en esas casas. O sea, vamos a la casa del abuelo a hacer X cosa. Y eso estaba lleno de gente compartiendo, disfrutando, tomándote un chocolate, comiéndote algo. Eso hacía que la gente estuviera muy feliz. Mira a los abuelos de hoy, están quedando solos en un apartamento quizá, en unos, lo que llamamos ahora la parte como los Club Silver, que son los donde vamos a parar casi todos. Entonces, esto está transformando también esa parte de bienestar. Por eso es tan importante la relación del ser humano y cómo cultivamos estas relaciones de no solo estar en un dispositivo metido, sino que tenemos como grupo de seres humanos, porque eso va a hacer que tú te sientas pleno, feliz, con un propósito y eso te da salud. Pero cuando decís que, entiendo perfecto, cuando decís que hay un efecto en la salud mental de las personas, ¿cómo o qué sabe, qué enfermedades o qué puede pasar en el cuerpo orgánico que vos decís cuando alguien, por ejemplo, sufre o de soledad o de depresión o de ansiedad? ¿Qué se puede trasladar al cuerpo? Aquí hay cosas muy interesantes porque, bueno, depende de tu susceptibilidad como ser humano en tu genética, pero aquí vienen cosas como autoinmunidades, por ejemplo. Vienen cosas como deterioros cognitivos, Alzheimer, Parkinson, vienen ese tipo de cosas que se pueden, digamos, hacer como triggers cuando yo tengo este tipo de situaciones. No es que sea el único determinante, pero afecta mucho porque metabólicamente yo empiezo a cambiar cómo funciona mi célula y esto es muy curioso. Cuando yo estoy ansioso, depresivo o enojado, frustrado, mi metabolismo cambia, mi cuerpo se vuelve hacia un estado más ácido. Mi cuerpo en general o el cuerpo de un ser humano en general es hacia el estado básico. Tu pH, que es lo que determina la acidez o ser básico o no, en la sangre es más o menos de 7, 4. Y si yo tengo estos eventos de estrés, soledad, preocupación, esto genera un cambio y esto puede generar que yo tenga susceptibilidad a cáncer, enfermedades metabólicas, autoinmunidades, problemas digestivos que son muy notorios. Esto va muy ligado con un nervio que es algo muy interesante, es el nervio vago. Ahí venimos y podríamos entrar en un tema muy largo. Esto es el sistema nervioso simpático, parasimpático, sistema nervioso entérico, la conexión que hay con el intestino, cerebro. Y esto tiene un montón de señales, Lucas, que son tan impresionantes que uno creería que esto no sucede
y tu estado de ánimo hace que tú te enfermes. Yo te pregunto a ti, quizá cuando tú estás contento, a ti te duele algo. O sea, cuando uno está paseando, está en vacaciones, está divirtiéndose, a uno no le duele nada. O sea, uno no tiene un dolor. Pero si tú estás estresado, estás preocupado, no duermes bien, te duele todo. Hasta el pelo que no tenemos nos va a doler. Entonces, eso, simplemente entender eso y traerlo a la conciencia te dice mucho que tu estado determina tu salud también. O sea, tu estado de ánimo determina tu salud. Ahorita nos meteremos un poquito en eso porque me interesa mucho. Me faltan dos importantes. El deporte. Deporte, hay mil formas de hacer deporte. Pero un deporte saludable que debe tratar de hacer todo el mundo es ¿qué? Ve, en eso es muy interesante. Digamos que esa es otra de las cosas. Y si yo pudiera hacer un suplemento encapsulado, sería el ejercicio. Y no llamarlo como ejercicio, que es lo que decimos como que te venden, que tiene que ser en un gimnasio, que tienes que irte a correr una maratón, que tienes... Es moverte. O sea, cuando tú te vas y estudias las culturas, llamamos los de las zonas azules, tú los conoces, son cuando se metieron a estudiar qué pasaba en estas comunidades, es que la gente es muy activa, ¿sí? Nuestro trabajo o mi trabajo, por ejemplo, es Y estar muy sociales. y muy sociales, tienen comunidad, que es lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, la gente se movía. Nosotros no nos estamos moviendo, nosotros estamos quietos. Entonces, más que un deporte, yo lo que invito a la gente es a decir, bueno, si tú tienes un carro, ¿por qué tienes que ir a todo lado en el carro? O si tú, no sé, te vas a bajar en X parte, procura que sea 3 cuadras antes, dejas el carro, caminas. Si tú tienes que levantar algo, levántalo. Pero hay un montón de herramientas hoy en la civilización que nos llevan antes a estar más quietos. Escaleras eléctricas, bandas eléctricas, carritos para apoyo, no sé qué. Entonces, muévete. No hay un deporte que yo te diga como este es el que más te va a tener un beneficio, al menos que yo te pueda decir como este es el más, no. Pero lo que sí te tengo que decir es hay que movernos. Y hay que movernos desde subir unas escaleras hasta ir a un gimnasio, hasta trotar, caminar, pero muévete. Ya después de moverte y empezamos a ir un poquito más allá, pues podrían haber tipos de actividad que nos puedan brindar una mayor, digamos, beneficio. Pero en cuestión de ejercicio hay que combinar cardiovascular, pesas, porque el músculo, aquí hay algo muy importante, el músculo es marcador de envejecimiento. Si yo logro hacer mi músculo, nosotros estamos entrando, desde que nacemos, estamos envejeciendo. Entonces, el músculo, si yo no lo cuido, si yo no lo hago, porque mucha gente, y me he topado con muchos de mis pacientes, son, por ejemplo, muy fanáticos de bicicleta. Tú solo montas bici, haces cardio, pero tú ves un señor de 60 años que es muy bueno en la parte cardiovascular, pero no tiene músculo. Y resulta que yo necesito ese músculo para envejecer saludablemente. Y la sarcopenia es uno de los marcadores de sarcopenia, es pérdida del músculo, del envejecimiento saludable. Entonces, la invitación acá, Lucas, es a movernos. O sea, muévete, no importa qué hagas, pero moverse. Movernos y a cuidar el músculo. Y a cuidar el músculo. O sea, los dos más grandes es haz cardio y haz fuerza. Y por último, de los temas que hablamos, que son como los básicos antes de que entremos a hablar ya de lo que haces en tu trabajo hoy en día, pues es el sueño, ¿cierto? Ese también es pues, clave, sabemos, pero también antes había gente que decía, no, con 5 horas usted está bien, ya hoy día 6, 8. ¿Qué es la idea con el sueño? Listo. Entonces, este es otro tema bien interesante y hay mucho para hablar. Bueno, en cada uno de estos temas hay un montón de cosas, ¿cierto? Totalmente. Sueño, y tenemos que ser, yo siempre, cuando estamos en la consulta hablando, por ejemplo, yo siempre le digo a la gente, sé muy consciente de qué pasa. Nosotros vivimos en un mundo en que hay un día y hay una noche. En la noche nos da sueño. O sea, eso es lo natural. ¿Por qué pasa eso? La naturaleza es muy inteligente, la naturaleza es súper sabia. Tú duermes para repararte. Cuando tú duermes, tu organismo entra como en stand-by. ¿Sí? Todo es como haciendo un trabajo muy como en silencio. Pero ahí es donde tú se libera hormona del crecimiento, donde yo reparo mi músculo, donde yo solo en la noche y en unas horas de la noche tu cerebro se detoxifica. Solo pasa en la noche, no pasa en el día. Así tú me digas, mira, yo me acuesto a las 8 de la mañana y duermo hasta las 8 de la noche. No va a ser lo que hace en la noche. Y eso se llama el sistema de detoxificación linfático. Mi cerebro se toxifica mientras duermo, no pasa en otro momento. El relato de las horas no se trata de qué cantidad de horas, sino más bien calidad, pero también teniendo un número de horas que sea adecuado para la reparación y teniendo en cuenta el ritmo circadiano. Los ritmos circadianos, que es lo que llamamos noche y día, hacen que yo funcione de una manera, porque mi cuerpo está comandado por un montón de sustancias.
En la noche el cortisol debe caer y la melatonina debe salir. La melatonina te dice, hey, vamos a dormir. Todo el aparato de ahí para allá empieza a decir, me voy a dormir. Y resulta que otra de las cosas que pasa en la noche es que tu sistema inmunológico se regula en la noche. La melatonina y el cortisol bajo hacen que mi sistema inmune repare, desinflame y mejore muchas cosas. Todas esas personas que decían 5 horas de sueño, hay un estudio muy bonito, yo no recuerdo el nombre acá, pero ese estudio puso a personas que decían ser muy activas, muy eficientes, producían muchos temas digamos, técnicos, y se hizo seguimiento a esas personas a través de los años hasta que tenían como 70, 80 años, y casi la gran mayoría de ese grupo de personas tuvieron un deterioro cognitivo importante. Llámese Alzheimer, Parkinson o deterioros cognitivos no tan profundos, pero todos tuvieron un daño cognitivo. Entonces, siendo solamente ese estudio, hay que entender que el sueño, digamos, hay que respetarlo. Y no solo se trata de dormir X cantidad de tiempo, sea en el día o en la noche, sino tienes que tener un respeto por ese patrón circadiano. Y el sueño es algo de lo que hoy se está perdiendo mucho. Yo no, digamos que cuando empecé mi trabajo en medicina normal, no había tanto manifestación de problemas de sueño. Hoy por hoy es algo que está en casi todas las consultas. Mucho tiene que ver con los dispositivos, con la preocupación que tenemos alrededor de lo que pasa en cada una de nuestras vidas, pero hay mucho de este tema de dispositivos que está haciendo que eso se altere por las pantallas, que es otro tema muy interesante. Yo no soy capaz de dormir 8 horas seguidas ni por error. O sea, imposible. Y 6 tampoco soy capaz de dormirlas seguidas. Y hace poquito estaba leyendo una cosa y decía que en los años 1400 y de antes la gente no dormía las 8 horas seguidas. Lo que hacían es que dormían por 2 bloques, que eran de 4 horas, levantaban 1 o 2 horas y volvían a dormir otras 4 horas. Y que supuestamente como en 1880 fue que salió una marca de colchones diciendo que ellos hacían un colchón para que la gente durmiera 8 horas seguidas. Y esa gente que dormía 4, se despertaba 2, yo dije, pucha, yo soy ese. O sea, yo me tengo que meter esa ahí, porque supuestamente dicen que todos los libros tesos en la historia los escribieron en esas 2 horas. Que supuestamente es cuando la mente está más como tranquila, estás conectado, estás despertado como a esa hora, que la llaman también como la hora mágica, que es como las 4 de la mañana o las 3 de la mañana. Es como esa hora especial, y decían que ahí se escribían las grandes novelas y se hacían como los grandes descubrimientos de la historia. Y yo dije, voy a ensayar esa nueva dormida porque la de 8 horas seguidas no me da. Pero sí. Bueno, Manuel, esto es como lo básico que le puede servir a todo el mundo, ¿cierto? Pero ahora, en lo que vos estás y cuando ya hablas de la medicina funcional y de un poquito como de la longevidad y de lo que haces pues en tu clínica, o no sé cómo se llama es Longevity Clinic. Longevity Clinic. ¿Qué hacen allá? Entonces yo quiero saber de péptidos, quiero saber de células madres, quiero saber de tratamientos innovadores y que hablemos un poquito de qué está pasando en Longevity Clinic. Aquí ya entramos a un punto donde ya es como, bueno, ya cumplimos lo base, vamos a meternos al mundo de optimización, ¿cierto? Entonces, el propósito de Longevity Clinic nace con otra compañera que es muy tesa en todo este mundo, la doctora Carolina. El propósito es eso, es cómo te optimizamos a ti, o cómo hacemos que lo que tú estás sintiendo, o incluso que si no lo sientes, quieres saber qué pasa contigo, se pueda mejorar. Desde toda esta parte del abordaje médico funcional avanzado, porque digamos que nosotros hemos ido haciendo unos estudios en medicina funcional un poco más como complejos para abordar pacientes de una manera más compleja. Y vamos a introducir todo este mundo de las terapias innovadoras, que son muy polémicas. Si hablamos de péptidos es un tema polémico, si hablamos de células madre, exosomas y esas terapias celulares es otro tema bien polémico, pero nos hemos dado cuenta a través de todo lo que se ha estudiado, porque aquí sí vienen estudios muy interesantes. Si quieres podemos empezar como con el tema de péptidos, si te parece. Que es el nuevo de moda. El que está muy de moda. Y el que diga que no sabe qué es péptido, de pronto sabe que es Mounjaro o... Es más, la insulina es un péptido. Ok, ¿listo? Sabía. Entonces, aquí viene todo este mundo bien interesante. Resulta que estos péptidos son moléculas muy antiguas. Bueno, un péptido es una línea de aminoácidos. Un aminoácido es como la parte más pequeña de una proteína y son unidos, menos de 50, los llamamos péptido. Más de eso es una proteína. ¿Esto qué hace? Dar señales. ¿Sí? Un péptido es una señal para el cuerpo y te dice, mira, haz esto
célula lo entiende, dice yo hago esto, reparo esto, creo esto, estimulo esto, eso es un péptido. Son moléculas de tu cuerpo, no son moléculas inventadas por ninguna parte, tu cuerpo las produce. No hay pues péptidos sintéticos, hay algunos que son sintéticos, pero digamos que son basados en la forma natural de tus moléculas peptídicas. Y esto, el estudio más grande lo tienen los rusos, que es muy interesante. Cuando hablamos de Occidente y la otra parte, pues todo eso también viene de la mano de monopolios. Aquí vamos a hablar también un poquito del tema, digamos, Los rusos que están vetados de todos los deportes en el mundo. De hecho, en la guerra hay un doctor muy, bueno, ya falleció, pero es muy referente en péptidos, que es el doctor Kavinson. Tiene los protocolos más tesos en Rusia de péptidos y es el referente. Y de hecho, el Instituto de Gerontología más teso en Rusia, entonces aparte, el referente es este señor, Kavinson. Y de hecho, él tiene unos péptidos muy interesantes. Allá hay muchos estudios en péptidos neurotrópicos, péptidos que mejoran toda la parte cognitiva, desinflaman, mejoran toda la parte, digamos, de desempeño, que se llaman los nootrópicos. Entonces, esos péptidos, hay mucho cuento. Entonces, aquí hay un tema porque venimos con el tema legal, no legal, y esto es otro cuento porque aquí hay mucho estudio. Y hay péptidos que están autorizados, hay péptidos que la FDA tiene aprobados, como lo son el Mounjaro, que es tirzepatide, viene el Ozempic, que es el semaglutide, viene también más antiguo el liraglutide, está también este que viene en camino muy famoso, el retatrutide, por uno de los laboratorios muy grandes del mundo que crean estos péptidos, y eso es un péptido. La gente lo utiliza sin mayor problema, ¿cierto? Obviamente con vigilancia médica. Ya vienen otros, que si tú te diste cuenta y te empapas mucho de esto, se sacaron de una lista que estaban como restringidos, vuelven a una lista de clasificación que da más laxitud para poder ser elaborados desde unas farmacias. Esto va por todo por Estados Unidos, que es el que comanda que sí, que no. Y se pueden hacer en compounding, o sea, en farmacias que se encargan de coger el péptido, crearlo y ponerlo a la venta. Entonces, en este mundo nos estamos moviendo de péptidos. Los péptidos, digamos, que utilizamos más nosotros, van enfocados mucho en modulación de peso, desinflamar, modular sistema inmunológico. Y esto es muy interesante porque carecen de efectos secundarios. O sea, carecen mucho de interacciones farmacológicas. Si tú estás tomándote medicamentos tradicionales y ponemos un péptido, no va a tener mucho ese problema de estar compitiendo con otros fármacos. Y estimula las vías naturales de tu cuerpo para modular, regular, crear, suprimir. Entonces, en términos generales, son moléculas muy, muy buenas cuando yo las quiero aplicar a la salud de un ser humano o a potenciar ciertas cosas, ¿cierto? Aquí el problema grande y el que es muy importante es la fuente, de dónde viene esto. Los péptidos son muy antiguos y, como te digo, esto no es algo nuevo. Esto viene estudiándose hace muchos años. Se hizo un cierre en la época de los 90 por ciertas situaciones que ocurrieron, porque hubo pacientes que tuvieron ciertos efectos secundarios más porque se producían de una manera no tan vigilada en las farmacias, y aquí nace todo un cierre de esto. Por eso es que hoy es tan fácil adquirirlos, porque hay mucho background de estos péptidos en la industria. Entonces, hoy te los empiezan a ofrecer, pero yo siempre le digo a la gente, ojo, ¿de dónde viene esto? ¿Quién te está acompañando? Tiene que ser un médico. Tú no puedes ir a comprar péptidos en Instagram. Puedes comprar péptidos en TikTok, a no ser que haya un médico detrás haciendo un apoyo, guiándote. Cosas, si te puedo nombrar algunos, el BPC 157 es muy común. De recuperación. Se utiliza mucho para recuperación, pero resulta que ellos generan angiogénesis, o sea, mejoran la producción de flujo sanguíneo, o sea, genera más flujo, más arterias, o sea, que aumenta la capacidad de que algo crezca. Y si tú no sabes si tienes un riesgo de tener un cáncer, te aplicas un BPC, tú lo que haces es darle a ese cáncer la gasolina, por así decirlo, para que crezca. Entonces, por eso esto es tan importante, y no, los que escuchen esto, o sea, no vayan a comprar péptidos en Instagram si no hay un respaldo de un profesional de la salud que sepa de esto. Porque muchos también dicen saber, pero pues obviamente tienes que tener una cita, una orientación, que esto es súper importante. Yo he escuchado, por ejemplo, los péptidos que yo conozco, entonces hay para bajar de peso, que son los GLP-1, ¿cierto? Que está Reta, que está Mounjaro, tirzepatida, los que hablamos, BPC 150, que es recuperación, hay otros que ya son para quema de grasa, he visto unos de pigmentación que
son para como broncearse sin tocar el sol, que se me parece muy loco. ¿Qué más hay? O sea, porque creo que ya hay péptidos para todo. Sí, ese que tú nombres es muy interesante porque ese nace, melanotan, ese nace para broncear la gente, pero resulta que haciendo ese estudio, la gente empezó a tener un aumento de su libido. Y aquí nace un péptido que se llama PT-141, que es el bremelanotán. Este péptido está autorizado en la FDA, se vende en Estados Unidos como una ampollita de aplicación, como viene, digamos, el Ozempic, que tú lo vas como jeringa precargada. Y, por ejemplo, de ahí nace que tú estimulas la vía de deseo sexual. Un Viagra. Es como un Viagra, pero sin los efectos secundarios del Viagra, porque el Viagra tiene un efecto que a largo plazo termina siendo nocivo, sobre todo para la utilización del óxido nítrico a nivel de la parte arterial. Ese va a ser el más vendido a nivel mundial. Entonces, pero creo que la medicina más vendida a nivel mundial es el Viagra. Es el Viagra, sí, exactamente. Entonces, aquí viene un relato muy interesante, pero resulta que este péptido que te estoy hablando, PT-141, la aprobación de la FDA es para mujeres con deseo sexual hipoactivo en perimenopausia. Y que tú le devuelvas a una mujer ese deseo, esas ganas de disfrutar ese encuentro sexual, pues es maravilloso. Entonces, con una molécula que es inocua, ¿sí? No tiene un efecto secundario negativo bien utilizado. ¿Sí? Bien utilizado, la respuesta del paciente es genial. Por nombrar uno, pero hay unos péptidos muy interesantes, como te decía, hay péptidos para la parte cognitiva, que me parece y los utilizamos muchísimo. Bueno, el que más tiene como taquillero es el para bajar de peso, porque pues realmente eso tiene un impacto en la salud del ser humano muy interesante y bajar de peso no viene del tema solo estético. Si tú haces que un paciente tenga un peso saludable, la inflamación disminuye y viene un tema de ahí para atrás muy interesante. De hecho, el riesgo de mortalidad bajará un 80%. Tu endotelio disminuye el riesgo de generar infartos solo con aplicarte. Esto está muy satanizado, Lucas, y es, digamos que la gente siempre dice esto no es bueno, no, es que no puede bajar de peso haciendo ejercicio solamente, y sí, pero quizá alguna persona necesite un apoyo diferente. Si yo voy a hacer que se le rebaje su, digamos, riesgo de mortalidad por eventos cardiovasculares, ¿cómo no utilizarlo? Todo con la responsabilidad de que haya un equipo médico detrás del apoyo. De hecho, en estos días había un anuncio de la FDA diciendo que la tasa de obesidad desde que se implementaron los péptidos como el GLP-1 en el mundo ha disminuido mucho. O sea, estamos luchando contra una enfermedad crónica no transmisible con una herramienta que puede ser muy útil, bien usada de base. Entonces, ese es uno de los más importantes y en ese espectro habría para hablar de cada uno de muchas cosas. En términos generales, los dos más taquilleros. Yo quiero preguntarse solo por el de la parte cognitiva, que no tenía ni idea. ¿Y eso qué hace realmente? Ese es muy interesante porque aquí, estos son rusos, péptidos rusos. Celanc, Cemax, Cererolicin, Cortexin, son algunos de ellos. Estos son basados en proteínas hidrolizadas y en algunas moléculas que hacen que yo en mi cerebro tenga un rewire, tenga una modulación de la neurotransmisión, van mucho al receptor como inhibitorio, al neurotransmisor inhibitorio, o sea, modulan GABA, entonces hacen que yo esté más tranquilo, que yo pueda rendir más, que yo tenga la capacidad, por ejemplo, de no estar angustiado sin tener que recurrir a benzodiazepinas o a medicamentos ansiolíticos. Entonces son moléculas que han demostrado tener un efecto muy importante a nivel nootrópico, concentración, tranquilidad. Incluso hay uno que se llama Delta Sleep Inducer, que lo que hace es mejorar tus ondas a nivel cerebral cuando yo tengo un patrón de sueño alterado. Y esto, si yo mejoro el sueño, pues mejoro también la forma en que el paciente tiene disminución de la inflamación. Entonces, estos péptidos a nivel cerebral han sido muy, en la parte de Rusia, muy utilizados en este contexto. Cerebrolicina es otro péptido que tiene estudios. De hecho, hay una ellos tienen, bueno, no recuerdo el país en este momento, Austria. Y ellos tienen la molécula original allá, la venden en las farmacias, es un péptido que se vende en farmacias. Se utiliza para eventos isquémicos, o sea, cuando tenemos como ese, lo que llamamos coloquialmente derrame cerebral o evento vascular isquémico, se utiliza para eso. Se utiliza en trauma cerebral, se utiliza en deterioros cognitivos. Nosotros en la clínica tenemos protocolos con uso de Cererolicin, por ejemplo, para optimización cognitiva. Por ejemplo, en niños el uso, digamos, de trastornos cognitivos con ciertos péptidos bien orientados nos ha ayudado mucho también a mejorar la parte cognitiva de esos niños que decíamos que tienen trastorno de hiperactividad. ¿Sí? Antes les dábamos Ritalina.
La Ritalina, ¿qué es lo que es? Es Como un, una droga, pues. tiene que ver con la dopamina, con las Como vías la, de la dopamina, regular las vías de la dopamina. Entonces, obvio, no solamente es darte un péptido, que aquí volvemos a lo que los fundamentales de la medicina vista desde la parte funcional es corregir lo que hay de base. Tú no puedes pretender que llegas a una consulta y vas a cambiar tu parte cognitiva aplicándote un péptido. Tenemos que entender que hay que corregir esto de base y ahí empezar a aplicar las terapias peptídicas, porque así es que realmente esto tiene un mejor funcionamiento. lo que decía Mauricio, usted está en una relación tóxica o está en un ambiente demasiado tóxico, porque usted se ponga una inyección no le va a mejorar la De vida. todas maneras, el ¿Cierto? ambiente. Lo primero es las bases y ya después ahí son ayudas Son adicionales, como pues que han lo que uno llamaría los gadgets. los Entonces, gadgets. yo le digo mucho a la gente, o sea, esta consulta no es para cualquiera, este abordaje no es para cualquiera, tú tienes que tener un nivel de conciencia un poquito más alto, entender que tienes que cambiar cosas, porque solo así tú vas a mantener un estilo de vida a través del tiempo saludable y vas a hacer que tu salud esté muy bien, pero tienes que poner de tu parte como ser humano, porque lo que venías haciendo hasta ahora quizá no estaba funcionando. Doctor, antes de irnos para las células madre y otros temas, quiero hablar de los protocolos o de los que ustedes hacen eh, con tema, de, por ejemplo, de exámenes de sangre, ¿cierto? Que normalmente uno ya a la edad de uno cada año se debe hacer unos exámenes de sangre. Si vas a donde un médico te mandan un hemograma, se llama un Sí, sí. hemograma, cualquier otras dos cositas. Y normalmente si estás medianamente bien de salud, te sale que todo está bajo los parámetros. Con lo que hemos hablado y con lo que uno, que es muy charro entender esos parámetros porque son unas mediciones demasiado amplias. Que por ejemplo el tema de la testosterona es algo charro que te dicen, ¿cómo está su testosterona? No, están dentro de los rangos. ¿Pero cuáles son los rangos y cuántos años tiene usted? No, usted tiene 25 años y está en 150, que está ahí dentro del rango, pero ¿es de qué edad a qué edad? Eso es como desde los 18 hasta los A los 60. 60 años. Venga, usted está muy mal de su testosterona, pero en los rangos no sale. Entonces quiero que contes un poquito como los exámenes que ustedes mandan y qué es lo que revisan ustedes realmente ahí. Bueno, esta parte es quizá muy importante. Siempre que hay una persona en ese consultorio y explicar esto es bien interesante porque tú no puedes entender cómo funciona tu cuerpo si no sabes bioquímicamente cómo está haciendo su labor. Es como tú pretender saber cómo funciona tu empresa si no conoces los libros contables. O sea, ¿esto está siendo rentable o no? O sea, ¿este cuerpo lo estoy administrando bien o no? Entonces aquí viene el mundo de los paraclínicos. El mundo de los paraclínicos es muy interesante porque tiene que entenderse de una manera diferente. Esos rangos que tú nombras ahora te están comparando con gente enferma. Entonces, Imagínense. solo va a estar bien o mal, pues si te comparan con, no sé, un señor de 70 años en una silla de ruedas. O sea, pues Sí, sí. si pasaste de ahí, estás llevado. Si estás por debajo, estás muy llevado. Pero ¿cuál es el punto donde yo debo funcionar bien? Ahí es donde empieza uno desde la medicina a funcionar, a decirte, mira, este es el valor en donde tus células funcionan de una mejor manera. Entonces, esa interpretación pues la hacemos nosotros en el consultorio porque pues no, el laboratorio no te va a dar eso, porque para que un laboratorio funcione debe basarse en unos rangos. Pero nosotros ahí nos sentamos con cada paciente porque esto no es de que todo hombre de 40 años que lleve y se ponga unos paraclínicos, este es el rango. Es como el rango de Lucas, ¿cuál es? Porque tú eres una persona que hay que individualizar y ahí es donde vamos a encontrar cómo funcionas tú. Porque quizá la testosterona, y esto son discusiones bien interesantes, hay un punto donde sí estás llevado, o sea, de 250 para abajo, pues sí o sí puedes tener 20, 60, hay que mejorarlo. Pero hay valores de 500, 600, 700, que depende de ti, porque si tú 600 estás bien, ¿para qué hacerte cosas? Pero si en 600 quizá no estás bien, tienes alteración de ciertas cosas, pues hay que hacer algo. Bueno, entonces en este mundo nosotros decidimos tener un abordaje de exámenes donde vamos a ver casi todo lo que pasa en tu cuerpo, desde tu ruta metabólica del azúcar, cómo funciona tu célula, cómo está tu mundo hormonal, dependiendo de la edad. Nuestro nicho de pacientes es gente que está desde los 35 en adelante, porque es donde empezamos a sentir ciertos cambios. Yo no sé, cuando yo llegué a los 40 yo sentí cambios en energía, en cosas, es más difícil ganar una masa muscular. Entonces ahí nos queremos meter para decir, bueno, este modelo 84, ya no, ahí hay que hacerle mantenimiento un poquito más refinado. O sea, es distinto que yo le haga una cosita por encima, como tú decías, un hemograma y sale, que es el que normalmente llamamos el examen ejecutivo, pero pues ejecutivo será porque uno va allá y lo tratan bien, pero no quiere decir que te estén viendo muchas cosas muy interesantes. Entonces nosotros, además de ser de parte del laboratorio de precisión, donde hay que entender, como decía ahorita, la parte metabólica del azúcar, que es súper importante,
¿sí? Y no solo basta con que yo me haga una glucosa en ayunas, hay que ir más allá, hay que medir qué pasa con la insulina, qué pasa con la glucosa, qué pasa si yo me tomo ese coso azucarado que le dan a uno, mi respuesta de insulina, ¿cómo está? Porque estas son las raíces de que un trastorno metabólico esté apareciendo, ¿no? Hay un examen muy interesante que me gusta pedir mucho a mí, que a nosotros nos empieza a molestar mucho como médicos funcionales porque pedimos mucha cosa, pero pues eso tiene una razón de ser. Homocisteína, por ejemplo, es un examen que tiene que ver mucho con tu parte inflamatoria cardiovascular y tiene que ver también con tu parte inflamatoria neurovascular y cómo tú procesas neurotransmisores, por ejemplo. Además de eso, hay otros exámenes como los hormonales. A casi nadie le, o como tú decías, testosterona hecha, pero está la testosterona libre, está la proteína que transporta la testosterona, está el cortisol y qué impacto tiene el cortisol en tu testosterona. Y en las mujeres lo mismo, qué impacto tiene en el estradiol, qué impacto o cómo funciona la progesterona. Entonces, aquí hay un relato más profundo. Entonces, nosotros nos dedicamos a encontrar, a poner ese pool de exámenes, a individualizarlos y sentarnos contigo a decirte qué hacemos con esto. Además, nosotros tenemos unas mediciones como composición corporal, que es muy importante saber cómo está tu mundo de grasa visceral, cómo está tu grasa en general, cómo está tu nivel de músculo. Tenemos una prueba de dinamómetro que es hacer como el grip. Cuando yo tengo una pérdida de la fuerza, quiere decir que yo tengo pérdida de músculo, quiere decir que estoy en una sarcopenia, que mi envejecimiento no va a ser el adecuado, entonces tenemos que tomar acción sobre eso y crecer músculo. Tenemos unas pruebas muy interesantes donde medimos el óxido nítrico en saliva. Esto es bien interesante porque la primera causa de muerte en el mundo actualmente son los eventos cardiovasculares. Y eso no lo hemos podido corregir y a mí me llamó mucho la atención. Incluso cuando aparecen estos medicamentos estatinas que supuestamente iban a disminuir esto, pues sigue siendo la muerte cardiovascular la primera causa de muerte. Resulta que cuando el endotelio se empieza a alterar, el óxido nítrico es de lo primero que se altera. Y en saliva uno puede medir el óxido nítrico. Tiene que ver con tus bacterias de la boca. Esa prueba la hacemos en la clínica y nos da una orientación de cómo empezarte a apoyar a partir de esto. Entonces, la medicina funcional también va a la medicina de precisión. El diagnóstico no puede seguir siendo un diagnóstico. Yo creo que tú tienes esto, yo creo que, hey, tú tienes esto. Está evidenciado en este documento y vamos a tomar acción sobre esto. Eso lo hacemos en la clínica de manera muy precisa con cada uno de los pacientes. Ya están haciendo pruebas, ¿saben cómo se llaman como las del estómago? Pruebas de microbiota De también, microbiota. microbiota avanzada, y la microbiota es muy interesante. Si tocamos la microbiota tiene que ver con casi todo en el cuerpo, porque es ese pool de bacterias o de bichitos que hay en tu intestino son los que van a terminar haciendo un metabolismo Pues yo adecuado. me vi el documental de la microbiota y es bien miedoso. El NEV, ¿te lo viste? Le metan a uno materia fecal del otro. Pero bueno, a creer que un amigo mío, muy buen amigo, él es intensivista en una unidad de cuidado intensivo neurológico. Un paciente tuvo una infección muy tesa con un microorganismo, Clostridium difficile, difícil de eliminar. Entonces, la única manera que se logró sacar ese paciente adelante fue con un trasplante de microbiota. Entonces, el impacto de nuestro mundo microbiano es muy importante en el mundo de la salud. Esos test también los hacemos para identificar qué pasa. No a todo el mundo porque depende de cada paciente, pero por darte una explicación ahí muy interesante, ahí se produce una sustancia que se llama TIMAO, trimetilaminoxidasa. Esta sustancia, si yo la tengo en exceso y se produce en mi microbiota, puedo tener o aumento el riesgo de eventos cardiovasculares y de formar placas aterogénicas a nivel cardiovascular, con algo que podemos identificar en una microbiota. Tiempo atrás de que esto suceda. Hay otra cosa muy interesante, Lucas, para terminar con esa parte de los exámenes, y es cuando hacemos el examen físico del paciente, hacemos exámenes de olor. Resulta que esto es muy interesante. Yo no sé si tú has sido algún médico y te han puesto a oler algo. Nunca. Nunca. ¿Cuántos años tienes, Lucas? Solo en COVID. No me olía nada. No te olía nada? ¿Cuántos años tienes, Lucas? 26. Entonces, de esa época de la vida, uno puede tener cambios. Y el olfato es una de las primeras cosas que cambia si yo voy a generar un Parkinson o una alteración cognitiva, sobre todo Parkinson, 30 años incluso antes de que suceda la enfermedad. Y en el consultorio hacemos pruebas de olor. Y los olores más característicos para esto son la menta, el café y el anís. Y se hacen unas pruebas de olor para saber si hay algún cambio. Y esto nos puede empezar a mostrar, junto con otras cosas, de que puede haber un cambio a nivel de cognitivo mucho tiempo atrás. Entonces, la base de la medicina funcional, la medicina de precisión es
¿Cómo podemos nosotros antes hacer que esto cambie y no llegues a un punto donde tengas que sufrir de una diabetes, un cáncer, un estado cognitivo alterado? Excelente. He tenido la oportunidad de hacerme algunas de las pruebas y son bien interesantes, bien bacano como analizan las cosas como desde una perspectiva mucho más puntual de lo que uno estaba acostumbrado, porque antes, pues, como vuelvo y digo, la gran mayoría de personas que tienen 35 años van y se hacen un examen ejecutivo y les sale sin Normal. riesgo, ¿cierto? Pero eso no es lo que significa realmente. Manuel, hay dos temitas que quiero tocar. Uno de ellos, pues, que es el tema de las células madres, que yo que estoy en el turismo hace 15 años, yo veo que desde Estados Unidos, pues, están viniendo ya mucho a todo el tema de células madres. Eh, las células madres, yo para lo que más las he visto es como para la recuperación como de Articular. rodillas, articular. Las células madres, yo me acuerdo que antes le decían a uno que guardara la placenta. Eso se saca hoy en día todavía la placenta. ¿Cómo funcionan las células madres hoy en día y para qué las utilizan? Bueno, esta es otra, ¿Y por digamos, qué están viniendo los extranjeros acá? ¿Por qué Medellín está de moda para eso? esto es otro tema muy interesante y este es como el tema más avanzado que hay hasta ahora en cuanto a lo que el ser humano o el común de seres humanos podemos obtener. Cuando algo está en la medicina ya y tú lo puedes conseguir en clínicas y en ciudades, es porque ya está muy generalizado. Hay otras cosas que están investigando muy tesas. Yo no sé si tuviste que hace como una semana se aplicó el primer tratamiento para intentar quitarle la ceguera a alguien, que lo está haciendo una persona que se llama David Sinclair. Ellos descubrieron Sí. unas cosas que se llaman los factores de... Descubrieron, no, están utilizando los factores, bueno, se me fue el nombre en este momento, pero son los factores epigenéticos con los que yo puedo modificar ciertas cosas. Entonces, volviendo al tema de células madre, pues lleva muchos años atrás de estudio, no es algo que esté como nuevo, sino que también tiene un background muy grande de investigación, sobre todo en articulación. ¿De dónde vienen? Hay dos maneras de obtener células madre. Hay células madre autólogas, que yo las extraigo de mi cuerpo, de las células como la parte grasa, o de mis huesos, por ejemplo, de la médula ósea, o de la encía, por ejemplo. Son sitios donde yo puedo extraer células madre, pero esas células madre tienen tu carga epigenética. O sea, si las voy a extraer de mi cuerpo, son células madre de 42 años. Ya no son células madre, sino células abuela. Ya no te van a hacer ese impacto que queremos, ¿cierto? En términos generales, una célula madre es como la capacidad que tiene nuestro cuerpo de repararse. Célula madre es porque tiene toda la capacidad de volverse cualquier tipo de célula. Se puede volver un hígado, un pulmón, en el momento en que nos estamos formando. De ahí en adelante empiezan a tener ciertas, digamos, señales paracrinas, o sea, se comunican a través de señales bioquímicas para modular inflamación, para reparar tejidos. Y el envejecimiento es, de cierta manera, una de las cosas es perder esa capacidad de la célula madre de repararnos. Es uno de los factores. La otra manera de obtenerlos es a través de cordón umbilical o placenta. Lo que más tiene estudios y donde más se ha podido extraer y utilizarlas en humanos es a partir del cordón umbilical de una parte que se llama la sustancia de jelly, la sustancia de la gelatina de Wharton. Esa gelatina de Wharton la utilizan, la extraen. Obviamente los donantes son personas que se estudian previamente, papá y mamá deben ser estudiados, ese cordón umbilical se estudia y si es viable se hace el procesamiento en el laboratorio de expansión o de cultivo de la célula madre. Eso pasa por unos, digamos, crías, pues la crían, la engordan, por decirlo así, la cultivan y luego se extraen para utilización. ¿Por qué funcionan muy bien? Porque estas células madre carecen de unos, digamos, receptores o sustancias en la membrana celular que hacen que mi sistema inmune no se active. Es decir, si yo a ti te pongo un tipo de sangre que no es el tuyo o no es compatible contigo, tú puedes morir, porque el sistema inmune se activa y hace un ataque contra esto. Las células madre tienen esa bondad de que no tienen esa capacidad de estimular el sistema inmunológico de manera negativa. Por eso se utilizan estas. Entonces las que más se están usando son estas células madre extraídas de cordón umbilical. Ahora, ¿por qué en Estados Unidos no? Porque la ley en Estados Unidos, la FDA, no tiene permitido el uso de células madre en seres humanos heterólogas, o sea, que vengan de un donante. Se pueden utilizar autólogas. Yo las podría extraer de mi cuerpo, procesarlas y utilizarlas, pero tienen el inconveniente de la epigenética. Entonces, como Colombia sí tiene una capacidad de utilizarlas, entonces por eso están viniendo mucho
a esta ciudad y pues porque aquí hay médicos muy buenos, la salud en Bogotá, en Medellín son muy bien reconocidas a nivel Latinoamérica y a nivel mundial y aquí hay gente que nos especializamos en esas terapias, entonces por esa razón están acá. Ahora, además de que se utilizan en la parte articular y se empezaron a utilizar ahí porque la había como, bueno, si yo lo pongo acá, posiblemente no vaya a generar un evento sistémico y si Vamos pasa a algo morir. aquí, pues me quedo aquí en la rodilla y no, no hay como tanto lío. Entonces, lo que se empezó a evidenciar es que modulan, no es que una célula madre produzca un tejido nuevo, ¿sí? Porque cuando a ti te dicen medicina regenerativa, yo, bueno, me lo ponen en la mano y me regenera la mano, o me regenera el pelo, pues yo me lo he puesto de Sí. rato, pues cierto. Entonces, es simplemente van a, mediante señales de comunicación, a decirle a tu cuerpo a regular el sistema inmunológico y las vías por medio de las cuales tu cuerpo se pueda sanar el mismo. Entonces es como la ayuda para que tu cuerpo empiece a modular la inflamación. Entonces se empezaron a utilizar venosas con muy buenos resultados en el autismo, en el deterioro cognitivo, en la autoinmunidad, en la inflamación crónica. ¿Y dónde se inyectan? Venosas, como si Venoso. te colocaras un suero, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado y esto sí son terapias que tienen que ser bien orientadas en el No, pues, sentido de que si yo tengo un cáncer de base no descubierto y yo pongo una célula madre, tengo la también posibilidad te de que yo lo... pueda aumentar ese cáncer, ¿sí? Porque le estás dando un sustrato para que algo se pueda crecer. Por eso es tan importante que esto sea acompañado desde la parte médica, que no vaya a cualquier parte. A veces tomamos decisiones basadas en precio, pero yo creo que aquí lo que hay que tener en cuenta es quién te acompaña, qué tan aptos están para hacer estas aplicaciones. Entonces, la experiencia que hemos tenido nosotros es mucho en la parte cognitiva, en la parte de autoinmunidades para modular inflamación, en la parte de mejoría cardiovascular, si tú has tenido eventos cardiovasculares o tienes un alto riesgo cardiovascular, el uso de terapias celulares modula mucho la inflamación a nivel arterial y hace que disminuya la posibilidad de tú tener eventos cardiovasculares. Se colocan a nivel de pene, por ejemplo, para mejorar el performance, las erecciones, la parte de enfermedad arterial de pequeño vaso, ahí también se han utilizado mucho. Obviamente en articulaciones, cuando tú tienes lesiones, desgaste articular, si tú eres un deportista de alto rendimiento y quieres, no sé, hacer que tu rodilla te dure para más tiempo, puedes hacerlo preventivamente. Entonces, esas son las áreas más grandes donde hemos tenido el uso y los resultados han sido excelentes si tú lo acompañas además con un abordaje de medicina de precisión donde hay paraclínicos de precisión, donde hacemos una historia clínica muy completa y orientamos ese tratamiento para que sea muy efectivo en los pacientes. Súper bien. Manuel, y por último, como para entrar acá como en la parte más gris, más menos, pues que menos existe hoy en día, ¿cierto? Pero que son terapias que yo he escuchado mucho, por ejemplo, la terapia de psilocibina, ketamina, que ya, por ejemplo, en Estados Unidos es FDA approved, que son Los spray los nasales. spray nasales de ketamina. Eso acá, pues, mucha gente todavía lo va a escuchar y va a decir, ¿qué? ¿De qué están hablando? Drogadictos. Sí, pero pues ese está hoy en día aprobado por la FDA en Estados Unidos bajo receta médica, pues. ¿Qué son estos tratamientos? ¿Qué hacen realmente? ¿Para qué los buscan las personas? Eh, eh, y si ustedes los van a tener en la Sí, clínica. estos son terapias muy interesantes porque, bueno, aquí en Colombia la ketamina tiene aprobación. Si tú estás, obviamente debe ser un médico el que te lo haga y se hacen venosas. Aquí todavía no estamos pues con los puntos nasales, pero se hacen venosas. Y el doctor tiene que estar, digamos, acreditado. Nosotros tenemos en la clínica una persona que está acreditada para las terapias con ketamina, psilocibe también, porque tienes que tener acreditación de base. DMT, ¿no? DMT también se pueden También. hacer acá. O sea, todas estas terapias están autorizadas. Digamos que aquí un ente regulatorio muy interesante y que lo avala es... Vos sabes si esa Ibogaine, ¿la conoces? Yo sí lo he escuchado, lo he leído, pero aquí ese sí No no lo existe. utilizamos, pero es muy interesante también. Digamos que lo bonito de todas estas terapias y lo que se ha venido utilizando son mucho en terapias de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos resistentes a las terapias convencionales, que yo creo que por ahí es donde se empieza porque no se pone de primera línea porque hay que darle oportunidad al Big Pharma para que haga su trabajo, pero después de tanto cuento, al fin y al cabo, los casos de éxito que nosotros hemos visto con el uso de ketamina, por ejemplo, son impresionantes. No, ojo, esto no son dosis de recreacionales, no son dosis para tú divertirte con la ketamina, sino que son pequeñas dosis para hacer una rewire, una acomodación de la parte emocional del pensamiento.
Pero a mí la que me parece muy interesante en esto, la que también es muy buena, pero digamos que el psilocibe es una cosa muy interesante porque es como si tú abrieras unos caminos. Yo no sé si tú lo has experimentado alguna vez, De psilocibina. la Sí, psilocibina, a macrodosis, pues. macrodosis. Son momentos donde lo que se relata es como que hace una apertura, un rewire, un entendimiento de más de tu ser como persona. Entonces, eso también es muy interesante porque es como desbloquear ciertos recuerdos, dolores, estar en ese dolor, atravesarlo, vivirlo. Y el rewire es muy interesante. O sea, ese rewire es como cómo tú transformas la forma en que se hacen esas sinapsis, el pensamiento. Entonces, esas terapias estamos viendo, y esto hubo un punto en los años 60 donde el LSD se utilizaba como una terapia y los psicodélicos se utilizaban como terapias de sanación a nivel cognitivo, incluso para mejorar la cognición, pero llegó un punto en la, digamos, prohibición por todo el movimiento que había en ese momento, y lastimosamente el movimiento, no por hablar como de señalar, sino el movimiento hippie, no porque sea malo, sino porque se usa una utilización, digamos, recreacional de las sustancias. Fue Es con Reagan en Estados Unidos. Reagan en ese momento, gracias, donde se dice, ojo, paremos esto porque se está saliendo de control de cierta manera, y toda la investigación médica en ese momento se archivó, se paró, y ahorita hace unos 7 o 10 años está aumentando mucho el uso. De hecho, en Estados Unidos encontramos clínicas dedicadas al uso de psicodélicos para el manejo de las terapias de trastorno de estrés postraumático en militares, en ansiedades que no responden al tratamiento convencional y en depresiones que tampoco responden. Incluso los Y, eventos... y esperemos que si eso sigue así, volvamos a mejorar el diseño de todo. No, En total. esa época los carros eran los Eran más más bacanos, bonitos, los edificios eran súper increíbles bonitos. y la música ha sido la mejor de la historia. Exactamente, porque tú estimulas y haces una apertura a un mundo que, digamos, desde la parte consciente es difícil acceder. Y porque quizá el mundo, la forma en que vivimos y cómo estamos como seres humanos, tiene bloqueada de cierta manera esa capacidad de nosotros de hacer esa neuroplasticidad o abrirnos a un entendimiento diferente. Entonces, también nos apertura de una manera diferente. Entonces, estas son terapias, o sea, de hecho, la ketamina, cuando tú tienes eventos, digamos, de intención suicida y lo puedes contener, la ketamina es de lo que primero se está utilizando incluso en clínicas psiquiátricas de emergencia en Estados Unidos. O sea, de una lo ponen, y la ketamina hace que el paciente se contenga y no tenga un evento suicida. Entonces, son terapias súper, súper interesantes, que tienen mucha investigación de base, no son cosas inventadas al azar, y deben ser siempre orientadas por la parte médica. Y que tampoco serán para todo el mundo, Que pues. tampoco ¿Cierto? serán para todo Serán el mundo, recomendadas por un profesional cuando vea que, que se requiere. que se requiere o que puede ser una opción cuando de pronto se ha salido y se ha ensayado por todos los caminos. De pronto hay que buscar otra, ¿cierto? No hay nada peor que estar enfermo sin saber cómo Sin saber curarse. cómo, y de pronto no abrir la puerta a otras oportunidades, porque yo tengo algo que eso es muy interesante, es el hecho de que no esté aprobado por un ente regulatorio grande, no quiere decir que sea malo. Lo que hay que buscar es quién tiene el conocimiento y la responsabilidad y la capacidad de ayudarte desde toda la parte, digamos, de responsabilidad, pero muchas cosas que no tienen aprobación son muy buenas. Las células madre no tienen aprobación por la FDA, pero son terapias que han ayudado a muchas personas y están mejorando la calidad de vida de otras personas. Excelente. Manuel, por último, pues porque ya llevamos mucho acá, yo sé que nos pudiéramos quedar hablando mucho rato. ¿Vos cómo ves con todo esto y vos que lo estás viviendo día a día, todos estos avances tan pequeños que ayudan es como a la longevidad y a de verdad curarnos del fondo? ¿Cómo ves a un adulto? ¿Cómo estaremos nosotros en 50 Sí, años? ¿Llegaremos? ¿No llegaremos? ¿Y cómo seremos? bueno, ¿Cómo evolucionará el ser humano de aquí a 50 yo, años? una de las cosas que tengo yo en la mente es, a mí me gustaría vivir mucho, no solo sino por ver qué pasa, ¿cierto? Que eso es muy interesante. Lo que está pasando ahorita con las terapias génicas también y las terapias de, digamos, modulación de los genes y de la epigenética va a hacer que nosotros tengamos una expectativa mucho más alta. Yo creo que nosotros como viejitos, como personas adultas mayores de 80 años, ya no vamos a ser esas personas con bastón, bolitas de grasa, que nos duele todo. Yo siento que vamos, y esto se llama aumentar la expectativa de vida de la población, es en qué tan funcional eres tú a los 80, 90 años, de que puedas echarte una maleta atrás, montarte, no sé, en tu moto, en tu carro, o ir a caminar a una montaña. Eso es lo que yo veo como los seres humanos, que cognitivamente estemos bien y no estemos perdiendo la conexión con la realidad, como sucede en Parkinson, Alzheimer, este tipo de patologías,
yo estoy viendo más bien que la expectativa de vida va a ir ampliándose hacia un envejecimiento muy saludable si empezamos a hacer educaciones y el ser humano empieza a ser muy consciente de su salud y saber que esto es un tema finito, que esto se va a acabar, pero que tanto tú puedes cuidar esto para que a los 80, 90 estés bien. Porque igual nos vamos a morir, pero el discurso no es que yo por aquí me cuido si igual me muero. Pero mientras tú te mueres, que es una cosa que no sabemos, ¿cómo quieres tú disfrutar este tiempo en la vida? Y eso yo creo que es como lo que deberíamos todos pensar. Sí, no hasta cuánto vivimos, sino hasta cuánto vivimos bien. ¿Mm? ¿Cómo hacemos para utilizar este cuerpo lo mejor posible hasta que nos dure? Y si este es tu activo más valioso, ¿qué tanto tú quieres invertir en tu activo más valioso? Porque quizás sin esto, ¿tú cómo haces una experiencia de vida? ¿Tú cómo quieres emprender un negocio? ¿Tú cómo quieres tener una relación con alguien? ¿Tú cómo quieres disfrutar de la experiencia de estar vivo si tú a esto no le inviertes un poquito? Totalmente de acuerdo. Vamos a invertirle al cuerpo y a la mente. Total. Doctor, muchísimas gracias por venir, por esta conversación. Nos podemos quedar acá hablando mucho más rato, pero ya nos tenemos que ir. Voy a poner la información de la clínica en el video para que el que esté interesado en, decimos, en Cualquiera de las terapias, cualquiera de en la las atención que terapias. tengamos allá. Bueno, Lucas, no, y muchas gracias por la invitación. Y cuando quieras, aquí echamos, mejor dicho, para hablar tenemos todo un tema gigante. mil gracias, doctor. Con mucho gusto. Listo. Bueno, fue pues. Excelente. Raco para hablar.